Hermanos, es un gusto nuevamente saludarles por este medio. Vamos a continuar con nuestra serie El sufrimiento en la Biblia y el día de hoy vamos a ver un tema que se llama la soberanía de Dios y el sufrimiento. En este tema vamos a estudiar que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas, aún de nuestro sufrimiento, aún del sufrimiento de la humanidad, y que en medio de este sufrimiento Él tiene propósitos, Él tiene planes, Él tiene una meta a la cual nos quiere llevar. Quiero que vayamos en este momento a estudiar, a leer la palabra de Dios en Primera de Crónicas, capítulo 29. Y vamos a leer unos versículos que hablan acerca de la soberanía de Dios. Primera de Crónicas 29, 11 al 13. Este pasaje bíblico nos habla de todo el poder que Dios tiene en el mundo. Dice la palabra de Dios así: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. En este versículo nos habla la palabra de Dios, que de Dios es la magnificencia, de Dios es el poder, de Dios es la gloria, de Dios es la victoria. Y luego en el versículo 11, en la segunda parte, dice que todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son de Él. Entonces, pues no hay nada que escape de su voluntad, de su propiedad. Pero en el versículo 12 dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Y en esta frase es donde quiero poner hincapié, que dice: tú dominas sobre todo. Quiere decir que nada escapa a la voluntad de Dios ni a su control. El mínimo detalle, por más pequeñito que sea el acontecimiento, Dios tiene el control absoluto de todo. Vamos a ver cuáles son sus atributos, los cuales nos van a permitir descansar y confiar en que lo que pasa es la voluntad de Dios y que está en control de Dios. Dice en el Salmo 139, del versículo 1 al versículo 12, vamos a ver dos atributos de Dios, solamente son de Él, no le pertenecen a nadie más. Hay atributos que Dios nos compartió a nosotros, que son de Él y nos quiso compartir, pero hay atributos incomunicables, y estos son de los que vamos a hablar en este versículo, en este capítulo del Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. En esta porción que acabo de leer, Dios dice en su palabra que Él todo lo sabe. Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Aún nuestros pensamientos, lo más profundo de nosotros, aun cuando a veces queremos estar lejos de Dios, nos alejamos de Él y pensamos que de esta manera vamos a escapar de su presencia, de su control. Dice en el versículo 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. No importa qué tan lejos nos encontremos de Él, de todos modos Él escudriña y sabe y conoce nuestros pensamientos.
los más íntimos. Él me ve cuando me levanto, Él me ve cuando me acuesto, todos mis caminos le son conocidos. A veces pensamos que podemos hacer cosas en oculto y que nadie nos está viendo, pero Dios todo lo ve, Dios todo lo conoce, Dios conoce cuáles son las intenciones de nuestro corazón y pues esto habla de que Dios es omnisciente. También en el versículo 7 en adelante del Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subieran los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aquí podemos ver que Dios es omnipresente. Él está en todos lados. Ningún lugar puede haber en el que yo me pueda esconder de Dios. Yo pudiera, como dice la palabra de Dios, en los cielos, pues ahí está Él. Si en el Seol hiciera el estrado, ahí está Él. En las alas del alba y habitar en el extremo del mar, pues me voy al mar para que Dios no me encuentre. Pues no, ahí podemos ver a Jonás, que ahí estaba Dios, teniendo el control cuando fue devorado por un pez grande. Y luego dice la palabra de Dios que si yo me voy a la oscuridad, a donde hay tinieblas, y pienso que eso ya me va a ocultar de Dios, pues dice, no, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Eso digo yo, dice, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Entonces aquí podemos ver que Dios es omnipresente. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es omnipotente, todo lo puede. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Y esto podemos saber que por esta razón Dios es soberano. Dios tiene el control de todas las cosas que acontecen en toda la humanidad. Vamos a ver, ya en base a esta verdad que menciona la Biblia, que Dios es soberano, vamos a ver el tema que se llama la soberanía de Dios y el sufrimiento. Así se va a llamar nuestro tema de hoy. Y bueno, vamos a preguntarnos por qué Dios permite que sus hijos sufran. Ya sabemos que, como mencionamos en el tema anterior, Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, hay razones por las cuales los hijos de Dios sufren. Y bueno, Dios tiene propósitos para nosotros. Él no quiere que suframos, a Él sí le duele que suframos, pero en su voluntad permisiva es una voluntad en la que Él permite, cuando Él permite situaciones en nuestra vida que sabe que nos van a ayudar a superar, a cambiar el carácter, a cambiar nuestro camino, y permitirá que sucedan cosas que nos van a hacer llorar y sufrir. O sea, esto es desagradable. Va a permitir Dios que en algún momento tengamos que llorar amargamente por alguna circunstancia, pero Él tiene propósitos para nuestra vida. Todo lo que Dios permita hará que seamos más a su imagen y a madurar, y todo esto a pesar de lo que nos rodea, a pesar de los acontecimientos. Quisiera tocar 3 aspectos en los cuales Dios es soberano en nuestra vida, y estos 3 aspectos para mí han sido de mucha bendición, el saber que Dios, a pesar de todo, tiene el control y que nada puede arruinar sus planes. A mí siempre me ha gustado el himno que dice soberano Señor de los mundos, y cantamos una verdad muy cierta en el coro, dice, y nada habrá que tu designio estorbe, porque tú para siempre has de reinar.
qué hermoso es saber que los designios de Dios, los decretos de Dios no se pueden arruinar ni estorbar. Bueno, vamos a ver el primer punto, en el primer aspecto en el cual Dios es soberano, la soberanía de Dios a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros pecados. Este punto que vamos a tratar me ha llenado el corazón de alegría, porque así una servidora, yo que les hablo, una servidora que les está hablando, pues ciertamente en mi vida he cometido errores, he cometido fallas, he pecado contra Dios y me ha dolido el corazón hacerlo, pero gracias a Dios porque tengo un Padre hermoso en el cual me dice que pues que yo que sus planes para mí no han sido arruinados, que sus propósitos para mí se van a cumplir. Vamos a ver qué dice Primera de Reyes, capítulo 1. Este pasaje bíblico me ha sido de mucha bendición también. Primera de Reyes, capítulo 1. Y vamos a ver cuando vemos la historia de David en la predicación pasada, en el tema anterior, vimos cómo David, pues al ver a Betsabé, cuando él estaba en el balcón de su habitación, ve a Betsabé que se estaba bañando, la deseó, la mandó a llamar, estuvo con ella, cometió adulterio junto con Betsabé. Manda matar a Urías para que no se enterara del embarazo de Betsabé, porque se embarazó de él, y entonces manda matar a Urías y le dice a Betsabé que se fuera a vivir con él. Entonces ahí, pues aparentemente podríamos decir que pues ya todo pasó y que todo quedó borrado. Él pues la aceptó, él la hizo su mujer, vivió en el palacio y ya. Pero nosotros vemos cómo llega Natán, lo confronta con su pecado, él se arrepiente, le dice las consecuencias que va a pasar, pero aún sobre este pecado que cometió David, Dios estaba obrando su perfecta voluntad en la historia de la iglesia de Dios. ¿Por qué menciono de la iglesia de Dios? Porque como sabemos, hermanos, de Betsabé nació un niño llamado Salomón, le llamaron Salomón, y Dios había dicho que este niño iba a ser el sucesor en el trono de David, pero no tan solamente en el trono de David, sino que de este linaje iba a nacer el Mesías prometido. Y aparentemente podríamos decir que es algo injusto, que es algo no correcto, que de un adulterio, de una pareja que practicó, que cometió adulterio, pues Dios haya hecho que de ese linaje naciera el Mesías prometido. Pero nosotros pues no somos quien para estar cuestionando a Dios, no somos quien para estarle diciendo que hace bien o malas cosas, porque Él es perfecto, porque Él es soberano, porque Él sabe las cosas que hace y todo lo que hace está bien hecho. Vamos a ver qué dice Primera de Reyes 1:28, cuando se va a cumplir esta promesa de que Salomón va a subir al trono. Salomón va a subir al trono. Dice Primera de Reyes 1:28. Entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo: viva mi señor el rey para siempre. Y ya entonces mandan a llamar al sacerdote, mandan a llamar al profeta Natán,
y entran a la presencia del rey, llaman a Salomón y lo ungen como rey. Entonces aquí podemos ver que ciertamente David y Betsabé pecaron, pero el pecado de David no arruinó ni estorbó los planes de Dios para que naciera el Mesías prometido del linaje de David. Nosotros podríamos pensar a veces, hermanos, que por causa de nuestros errores, de nuestros pecados, estamos arruinando los planes de Dios para nosotros. Y aunque pagamos las consecuencias y lo más correcto es no cometer ese tipo de pecados, no fallarle a Dios, pero este tema, este atributo de Dios, la soberanía de Él, nos hace entender que la soberanía de Dios se cumple o está presente a pesar de nuestros pecados. No hay pecado que pueda arruinar un decreto y un plan perfecto de Dios para nuestra vida. No sé si usted que me está escuchando recuerde y diga, bueno, sí, es que yo pequé contra Dios, yo le fallé, por causa de eso estoy padeciendo las consecuencias, pero mire lo que dijo David y es una promesa hermosa. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. O sea, la consecuencia por su pecado, la angustia, el dolor que le provocó fallarle a Dios, el Señor ya lo había redimido, ya lo había perdonado y no nada más perdonado, ya lo había restaurado, ya lo había sanado de ese error que él cometió. Entonces, aquí podemos ver que si nosotros le fallamos al Señor, como dice su palabra, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Y esto habla de que nosotros estamos seguros que a pesar de nuestras acciones, a pesar de nuestros pecados, ciertamente las consecuencias las vamos a pagar, pero Dios seguirá cumpliendo sus propósitos en nuestra vida. Gloria sea su bendito nombre, porque Él es soberano y porque nada puede arruinar sus planes en nosotros. Vamos a ver el segundo aspecto de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios en que algunas personas les permite pasar por algunas aflicciones y a otras no. ¿Por qué es esto? Bueno, vamos a ver. Dios a algunos les permite pasar la aflicción, persecución por causa de la palabra y a otros no. Dios a algunos nos permite pasar por algunas enfermedades y a otros no. Dios a algunos nos permite pasar por problemas económicos y a otras personas de otra manera son sus problemas económicos. Y así, cada quien pasa por diferentes problemas, unos sí y otros no, unos de una manera y otros de otra manera. Quiero que veamos lo que dice Hebreos capítulo 11. Y en este capítulo de la Biblia que habla de los héroes de la fe, quiero comentarles que pues aquí vamos a poder entender esto, hermanos, de que Dios a algunos les permite pasar por algunas tribulaciones, algunas persecuciones, algunas afrentas y a otros no. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, fíjense, estos profetas, estos héroes de la fe, por la fe, hicieron varias cosas. ¿Qué hicieron? Conquistaron reinos, 1. 2. Hicieron justicia. 3. Alcanzaron promesas. 4. Taparon bocas de leones. 5. Apagaron fuegos impetuosos. 6. Evitaron filo de espada. 7. Sacaron fuerzas de debilidad. 8. Se hicieron fuertes en batallas. 9. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros.
10, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. En este grupo pues nos gustaría mucho estar. Imagínense experimentar una de estas 10 cosas, experimentar estos milagros tan hermosos, tan sorprendentes para ellos, cuando pusieron en fuga ejércitos, cuando fueron metidos al fuego y no se quemaron, cuando Daniel entró al foso de los leones y no se lo comieron. Y así, como dice en su palabra, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, como vimos a la mujer, la que el profeta Elías resucitó a su hijo, ¿verdad? La tsunamita. Entonces, pues esto nos enseña que a unos Dios les permite presenciar estos milagros tan hermosos, tan grandes, y se gozaron y conocieron al Dios de los milagros, al Dios que hace cosas sorprendentes, cosas imposibles para el hombre. Pero también hay otro grupo que se encuentra a partir de la segunda parte del versículo 35 de Hebreos 11, dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, o sea, fueron atormentados porque lejos de permitir que ellos no quisieron negar su fe, les decían, bueno, si tú niegas tu fe en Cristo, te vamos a librar del dolor y te vamos a dejar ir, pero niégalo. Entonces dice ahí que no aceptaron el rescate porque no quisieron negar a Cristo como su Salvador. Dice, a fin de obtener mejor resurrección. Murieron atormentados, murieron pues quemados o murieron atormentados por el martirio, pero al despertar vieron a su Señor y ahora están en la presencia de Dios. Dice, otros experimentaron vituperios, otros azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En este otro grupo podemos ver que por la fe también algunos fueron perseguidos, algunos fueron martirizados, fueron atormentados, fueron cortados a la mitad con una sierra, porque dice que fueron aserrados, fueron puestos a prueba, murieron a filo de espada, como algunos apóstoles del Señor, de los discípulos, de los 11 discípulos que quedaron, alguno de ellos murió a espada. Dice que anduvieron cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, o sea, no tenían ropa, entonces se vistieron así. Dice que eran pobres, angustiados y maltratados. Ellos fueron angustiados, ellos fueron maltratados, y dice la palabra de Dios que andaban en las cuevas, dice en su palabra, por los montes, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. No sé si han leído ustedes la historia del mártir de las catacumbas, pero ahí habla acerca de los miles y miles de cristianos que se escondían en esas cavernas de la tierra para refugiarse por la persecución que los césares, que Roma levantó en contra de los cristianos. Entonces, ¿por qué fueron perseguidos ellos? ¿Por qué ellos no presenciaron los milagros del primer grupo? ¿Por qué ellos sí fueron atormentados? Dice la palabra de Dios que por la fe. A veces hay predicadores modernos que dicen, bueno, es que si tú sufres, si tú padeces, si tú estás enfermo, si tú estás angustiado es por tu pecado o porque no tienes fe. Pero la palabra de Dios aquí dice
que por la fe también fueron atormentados y por la fe pasaron por todas esas cosas. Ahora, ¿por qué a los del primer grupo Dios no les permitió pasar por todo eso? Ellos vivieron milagros, experimentaron milagros. ¿Y por qué a los del segundo grupo sí sufrieron, fueron perseguidos, fueron torturados, fueron martirizados y murieron de esa manera? ¿Porque por falta de fe? Bueno, no, es porque la soberanía de Dios así lo cumplió. Pero en el versículo 40 de Hebreos 11 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Gracias a que todos estos mártires, todos estos hermanos soportaron, aguantaron todo el martirio, toda la persecución, no se sometieron a las órdenes de los reyes, de los césares en ese tiempo. Ellos escribieron la palabra de Dios, algunos Dios los usó para escribir la palabra de Dios, para traducir la palabra de Dios como a Martín Lutero y a otros reformadores, y después de esto ellos pues formaron el canon de las escrituras, el canon que ahora tenemos, todos los libros que conforman la palabra de Dios. Y bueno, cuando ya estaba formada, pues estaba prohibido por los reyes, por los inquisidores, por la iglesia en ese tiempo católica, que la Biblia fuera repartida y fuera leída en el idioma de cada uno de los ciudadanos. Y los hermanos, los cristianos, no haciendo caso de esta orden, que no leyeran la Biblia, que no la repartieran, que no la regalaran, ellos se arriesgaban, se disfrazaban, se simulaban que eran vendedores, que eran con diferentes oficios, iban de ciudad en ciudad, iban a otros países regalando las escrituras, esparciendo la palabra de Dios. Nosotros sabemos que la palabra de Dios no está presa, no está prisionera. Ahora nosotros hacemos estos estudios desde casa y ustedes pueden escuchar la palabra de Dios. El gobierno dice quédate en casa, no se pueden abrir iglesias ahora, pero la palabra de Dios está ahora siendo predicada a través de las redes sociales. Estamos siendo edificados por este medio y estos videos se publican y se suben y los ven muchas personas. Entonces, gracias a que aquellos hermanos que fueron perseguidos, pues estuvieron regalando, estuvieron esparciendo la palabra de Dios, ahora nosotros tenemos la dicha de tener este precioso libro que es la palabra de Dios. Y nosotros ahora podemos disfrutar, leerla, gozar de su bendición, gozar de su tema, de sus páginas, de sus letras, y podemos gozarnos, fortalecernos a través de la palabra de Dios, porque Dios proveyó alguna cosa mejor para nosotros en base al martirio y al padecimiento de todos aquellos mártires que dieron su vida con tal de no negar su fe. Entonces, hermanos, esto puede también aplicarse para nosotros. Nosotros no hemos padecido este tipo de cosas, no hemos sido aserrados, no hemos sido pues encarcelados, pero ciertamente, hermanos, en algún momento vamos a padecer algunas cosas y otros hermanos no. Algunos padecemos unas cosas, algunos otras cosas diferentes, y a veces decimos, bueno, ¿y por qué yo, si confío en Dios, si creo en Cristo, si le entregué mi vida a Cristo, por qué estoy padeciendo esto? Bueno, porque Dios tiene un propósito para tu vida, porque Dios quiere enseñarte algo, perfeccionar tu vida, pero sobre todas las cosas también el propósito por el cual Dios permite el sufrimiento es para que su nombre sea glorificado. Y Él es soberano y Él sabe por qué, y Él tiene el control del sufrimiento. Y nada, ningún sufrimiento va a poder apartar del amor de Cristo a sus hijos. Los mártires morían ahí martirizados, torturados, así morían, pero cuando abrían sus ojos
ya después de muertos los habrían en la presencia de Dios. Ni tan siquiera la tortura, el martirio y el dolor pudo separarlos del amor de Cristo. Entonces, hermanos, pues esto nos habla de que Dios es soberano, Dios permite algunas cosas a algunas personas y a otros no. ¿Por qué? No sabemos. 10 de los 11 apóstoles de Cristo que quedaron, 10 fueron martirizados. Más adelante vamos a poder ver cómo murió cada uno de los apóstoles, o si ustedes gustan investigar, están los videos en YouTube explicados cómo murió cada uno de los apóstoles del Señor que fueron martirizados. Entonces Dios hace pues las cosas a su voluntad, en su perfecto designio, en su perfecto decreto, y nosotros no podemos cuestionarlo, a veces no podemos entender, pero lo que sí sabemos es que si padecemos alguna cosa que otros no han padecido, ¿por qué es, hermanos? Quiero que veamos la historia de Pedro. Pedro, el Señor Jesucristo le dijo en Lucas capítulo 22, versículo 31, le dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué le estaba diciendo el Señor Jesús a Pedro acá? Que Satanás le pidió permiso a Jesús para zarandear a Pedro. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús le dijo, no me toques a Pedro, ¿no te doy permiso? No, sí le dio permiso, hermanos, sí le permitió que zarandeara a Pedro. ¿Por qué Jesús permitió que Pedro fuera zarandeado? Porque Pedro necesitaba ser perfeccionado, porque Pedro era muy voluble, porque Pedro se dejaba llevar por su, en el momento que él quería decir algo, él reaccionaba, se dejaba llevar por sus pasiones en ese momento, por lo que él quería, y él nunca hacía las cosas con una firmeza, con una seguridad. Él reaccionaba de una manera pues así, era muy explosivo, era una persona que reaccionaba en sus emociones de tal manera que prometía cosas y no las cumplía. En el versículo 33 dice que le dijo Pedro a Dios, a Jesús, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Entonces Pedro reaccionaba así, de una manera muy explosiva. Él prometía y decía, sí, yo muero por Cristo, pero en su corazón no tenía la firmeza para poder cumplir en el momento preciso con esa promesa. De tal manera que cuando le preguntan a Pedro que si conoce al Señor que estaba siendo golpeado en el patio de Anás, él dice, no lo conozco, y dice la palabra de Dios que hasta maldijo, empezó a decir maldiciones, palabras deshonestas salieron de su boca, con tal de convencer a la gente que él no conocía a Jesús. Entonces Pedro necesitaba ser perfeccionado, Pedro necesitaba ser establecido, Pedro necesitaba ser un hombre estable, porque no era estable, era muy inestable este varón. Entonces, cuando Satanás pide a Pedro para zarandearlo, Jesús le da permiso. Pero Jesús, ¿por qué creen que le dio permiso? Porque él sabía lo que iba a lograr con esta zarandeada que le iban a dar a Pedro, lo que iba a lograr Jesús o Dios en la vida de Pedro era que fuera un hombre consolidado, un hombre establecido, un hombre de una sola palabra, no que dijera una cosa y luego decía otra y fuera voluble o bipolar como ahora le mencionan, ¿verdad? Sino que él iba a ser un hombre usado por el Señor, iba a ser un hombre
firme, un hombre fuerte, un hombre que después de que él padeciera, como dice aquí la palabra de Dios en el versículo 32, pero yo he rogado por ti. ¿Por qué rogó Jesús? ¿Para que no fuera zarandeado? No, no rogó por eso. Jesús rogó para que su fe no faltara, ¿verdad? Y dice, tú una vez vuelto, cuando te arrepientas, cuando aprendas de tus pecados, de tus errores, entonces dice, confirma a tus hermanos. ¿Por qué Dios nos permite padecer, hermanos? ¿Por qué Dios a veces nos permite equivocarnos? ¿Por qué a veces le da permiso a Satanás que nos zarandee, que nos haga pasar por muchas cosas? Porque Él quiere que formemos un carácter, porque Él quiere tratar con nosotros de tal manera que después de tratar con nosotros podamos venir a sus hijos, confirmarlos, animarlos, establecerlos, decirles, pues hermanos, si estás pasando por esto, ánimo, no te des por vencido, no dejes de mirar a Dios, sigue teniendo fe en Dios porque Dios tiene un propósito para tu vida. Dios está cumpliendo sus propósitos aún en esta pandemia, hermanos. Cuando nos dijeron que ya no nos podíamos reunir en el templo, que iban a permanecer cerrados, pues muchos de nosotros reaccionamos de una manera inconforme. Pero aún en esta pandemia Dios está cumpliendo sus propósitos en nuestra vida. Aún en medio de esto, Dios está perfeccionando nuestro carácter, está tratando con nosotros y al terminar esta pandemia, hermanos, vamos a estar fortalecidos, vamos a estar establecidos, vamos a tener muchas lecciones aprendidas y entonces de esta manera, pues vamos a poder ir a la iglesia y con nuestros hermanos que veamos que están dudando, que están siendo pues probados, vamos a decirle, hermano, ánimo, ánimo, mira, Dios a mí me enseñó que Él permite las pruebas. ¿Por qué? Porque Él quiere tratar contigo, porque Él quiere perfeccionarnos. Entonces, hermanos, a unos Dios les permite pasar por unas cosas, como a Pedro fue zarandeado, los mártires fueron perseguidos, fueron torturados, y los otros, aquellos que vivieron muchos milagros, aquellos que presenciaron milagros, pues también les permitió vivir. Y se dan cuenta, hermanos, cómo a cada quien Dios les permitió vivir tres cosas diferentes. ¿Para qué? Para que sus propósitos en la vida de ellos fuera cumplido y para que su nombre fuera glorificado. Vamos a ver el tercer punto y vamos a ver la soberanía de Dios en nuestros planes. La soberanía de Dios en nuestros planes, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, el apóstol Pablo tenía algunos planes. Él había hecho un proyecto para predicar la palabra de Dios, pero como dice la palabra de Dios en Proverbios, los planes están en el corazón del hombre, pero Dios es el que permite o no permite. Él puede decir, no, esto no, te voy a dejar hacerlo. ¿Por qué? Porque yo tengo un plan mejor para tu vida, porque mi plan es otro para ti. ¿Y cuántas veces, hermanos, nuestros planes son pues arruinados? Los planes de nosotros sí pueden ser arruinados, sí pueden ser estorbados. Los planes de Dios no pueden ser arruinados ni estorbados, porque Él es soberano y porque por su omnipresencia y su omnisciencia y su omnipotencia, Él prevé todas las cosas de tal manera que sus planes sí van a ser cumplidos en nuestra vida y en la vida de su iglesia y en la vida de este mundo. Vamos a ver qué dice Gálatas 4:13. Es un versículo que ha sido de bendición para mí también. Cuando veo que hay planes que no se cumplen, sé a través de esto que se está cumpliendo la perfecta voluntad de Dios en mi vida y en la vida de sus hijos. Dice Gálatas 4:13, dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo
os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Fíjense, hermanos, que el apóstol Pablo tenía un proyecto de predicación del Evangelio. Él quería ir a predicar a otra ciudad y tuvo que pasar por Galacia para llegar a esa ciudad y predicar el Evangelio. Pero ¿qué pasó? Dios dijo, bueno, Pablo, tu plan es ir hasta allá, pero mi plan es que te quedes en Galacia y mi plan es que tú levantes una iglesia o que se levante una iglesia en Galacia. Entonces, dice la palabra de Dios que ¿qué hizo Dios con Pablo? Pues le mandó una enfermedad, permitió que se enfermara Pablo y por causa de esa enfermedad se tuvo que quedar en Galacia. ¿Y qué hizo Pablo? Se enojó, se molestó y empezó a decir, no, es que Satanás ya arruinó mis planes, lo voy a reprender, lo voy a atar, voy a organizar una noche de liberación espiritual para que Satanás me deje llegar a donde yo tengo pensado predicar. No hizo eso Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Pues estaba enfermo en Galacia, se tuvo que quedar ahí y ahí él predicó el Evangelio de Cristo de tal manera que se levantó una iglesia ahí en Galacia. ¿Qué podemos ver con esto, hermanos? Que a veces nosotros tenemos el interés, tenemos la intención de que servir al Señor, tenemos planes en nuestra vida, pueden ser planes muy buenos, pueden ser planes que glorifiquen a Dios, pero Dios es el que va a determinar si permite que sea así o si no permite que sea así. Y nuestros planes se arruinan, hermanos, pero los planes de Dios no pueden ser arruinados. Y aquí podemos ver que Pablo no tenía pensado predicar en Galacia, pero Dios sí tenía ya destinado un grupo de personas que iban a creer en él a través de la predicación del Evangelio en la boca del apóstol Pablo. Vamos a ver qué dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18. También aquí podemos ver algo que el apóstol Pablo reconoce. Primera de Tesalonicenses 2:18 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Fíjense cómo dice, quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez. ¿Cuántas veces fue estorbado Pablo para ir a Tesalónica? Muchas veces, porque dice, yo quise ir una y otra vez. Pero ¿qué dice? Pero Satanás nos estorbó. Ahora, dice ahí que él les estorbó, Satanás. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Pues que Dios también estaba permitiendo que Satanás les estorbara para ir a Tesalónica. ¿Por qué? Aquí la palabra de Dios no dice por qué. ¿Qué hizo Pablo? Se puso a reprender a Satanás, se puso a echar fuera demonios y a decir, no hermanos, vamos a reunirnos y vamos a hacer guerra espiritual contra Satanás para que podamos ir a Tesalónica. ¿Eso dijo Pablo? ¿Eso hizo Pablo? No hizo eso. El apóstol Pablo simple y sencillamente confió en la soberanía de Dios, reconoció que estaba siendo estorbado por Satanás, pero sabía el apóstol Pablo que sobre Satanás estaba un Dios soberano, un Dios precioso, un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente y omnipresente, que le estaba dando permiso a Satanás que los estorbara para ir a Tesalónica. No entendió Pablo por qué les estorbó, o por lo menos en la Biblia no dice por qué les estorbó, simplemente dice que Dios permitió que Satanás les estorbara. Entonces, hermanos, ¿cuántas veces nuestros planes han sido estorbados? Nuestros planes sí, hermanos, pero los planes de Dios para nuestra vida no pueden ser estorbados. Y esto es algo que puede traer a nuestra vida paz y tranquilidad. ¿Por qué? Porque Dios está obrando su perfecta voluntad en nuestra vida.
y los planes perfectos de Dios siempre se van a llevar a cabo. Y como dice su palabra, hermanos, en el libro en uno de los profetas mayores, en Jeremías, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Este versículo está en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, quiere decir el Señor, porque yo sé los planes. A veces Él nos puede decir qué plan tiene, pero a veces no. El Señor nos dice, tú confórmate con saber que yo tengo buenos planes para ti y no malos planes. No te voy a decir qué planes tengo. Tú confórmate con saber que yo sé lo que hago. Como dice también en otro pasaje bíblico, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos, dice el Señor. Entonces, a veces nosotros podríamos hacer muchos planes, pero a veces nuestros planes no son lo que Dios tiene planeado o pensado para nosotros. Así dice el Señor en Isaías 55, 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir con eso? Dice, mira, hijo, tu plan es este, pero mis planes son más altos que los tuyos. O sea, mis planes van a hacer cosas grandes en tu vida, cosas maravillosas. Mis planes te van a enseñar a ti cosas que tú no conoces, como dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, hermanos, esto que habla de la soberanía de Dios en el sufrimiento, a veces no entendemos por qué pasamos, por qué padecemos en nuestros pecados, nos arrepentimos, nos duele y pensamos que se arruinaron los planes de Dios, pero no, hermanos. Aquí podemos ver estos 3 puntos. El primero, Dios es soberano aún con nuestros pecados, aún en medio de nuestros pecados, la soberanía de Dios está presente. Punto número 2, Dios algunos nos permite pasar por algunas tribulaciones y a otros otro tipo de tribulaciones, a unos unas vivencias, a otros otras vivencias diferentes, y en cada uno Dios está cumpliendo sus propósitos y sus planes. ¿Por qué a unos sí y a otros no? No es de nosotros saberlo, nunca vamos a tener la respuesta, pero sí sabemos que los planes de Dios se están cumpliendo. Número 3, la soberanía de Dios en nuestros planes. Nuestros planes son frustrados, los planes de Dios no son frustrados, no son estorbados los planes y los decretos y los propósitos de Dios. Podemos recordar a Job. Job también fue un hombre atacado por el diablo, cuando el diablo le dijo a Dios, bueno, es que cómo no te va a amar Job si mira cómo le has rodeado de bienes, tienes riquezas, porque Dios le dijo, ¿ya consideraste a mi siervo Job, que es un hombre temeroso de Dios, apartado del mal? Y le dice Satanás, pues sí, pues cómo no te va a amar, cómo no te va a temer si mira todo lo que le has dado. Dios le da permiso a Satanás que toque a sus propiedades, que toque a sus hijos, que toque su salud. No le dio permiso de tocar su vida y al final de cuentas Job dijo, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, y le dice, yo hablaba lo que no entendía, y luego menciona a este varón y dice, y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Satanás pensaba que iba a destruir la vida de Job, pero no, hermanos, la vida de Job estaba guardada en la mano de Dios, estaba protegida, y Dios tenía un propósito
en su soberanía en la vida de Job, que era que Job le conociera más a Dios, que tuviera un encuentro personal con Él, que tuviera una experiencia personal con Él. Satanás no se imaginó esto, pero Dios está sobre aún el maligno que nos quiere atemorizar, que nos quiere atormentar, que quiere que tengamos falta de fe. No, hermanos, esta predicación es con el propósito de que ustedes vean que Dios es soberano, que Dios controla todas las cosas. Aún esta pandemia, hermanos, esta pandemia está bajo la soberanía de Dios y nosotros vamos a ser tratados, vamos a tener que practicar, aprender la paciencia en nuestra casa, no podemos salir. Pero ¿qué pasa, hermanos? Pues alabado sea el Señor, porque Él está obrando su perfecta voluntad en nuestra vida. Gracias, hermanos, por su atención. Nos vemos en el próximo tema.